Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco y salseo de telenovela. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con la energía a tope, porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, Can Yaman. Y no solo eso, también vamos a hablar de Demet Özdemir. La combinación explosiva que todos amamos y extrañamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revoloteando en las redes sociales como un colibrí alrededor de una flor, la reacción de Can Yaman a la reciente portada de Demet Özdemir. ¿Qué portada? ¿Qué reacción? Tranquilos que para eso estoy yo aquí. Les voy a contar todo, absolutamente todo, desde el contexto pasando por las especulaciones y, lo más importante, lo que realmente dijo o no dijo Can Yaman al respecto. Así que si eres fanático de Erkencikus, si shippeaste a Can y Demet hasta la médula, si te encanta el drama, pero del bueno, y si quieres saber todos los detalles jugosos de este culebrón moderno, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. No te lo puedes perder. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chismes, noticias, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas y sus galanes. Vamos, anímense que somos una comunidad súper divertida y siempre tenemos algo interesante que compartir. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el tema de hoy es la supuesta reacción de Can Yaman a la reciente portada de Demet Özdemir. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿De qué portada estamos hablando exactamente? Pues Demet, nuestra talentosa y bellísima Demet, recientemente protagonizó la portada de una importante revista de moda. Y lució espectacular. Sencillamente radiante con un look fresco, moderno y que resaltaba toda su belleza natural. Las fotos eran increíbles y la entrevista, por lo que he leído, también fue muy interesante. Ahora bien, ¿por qué esta portada es tan relevante? Pues porque inevitablemente nos hace pensar en Can Yaman. La historia de amor, o no amor, entre Can y Demet, como todos sabemos, es un tema que ha fascinado a los fans desde que protagonizaron Erkencikus. La química en pantalla era innegable, y muchos creyeron que esa química trascendía la ficción. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, mensajes encriptados. Todo un culebrón. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, la idea de Can y Demet juntos siempre ha estado presente en la mente de sus seguidores. Y cada vez que uno de ellos hace algo, inevitablemente se relaciona con el otro. Y así llegamos a la famosa portada de Demet. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pensó Can Yaman al ver a Demet en la portada? ¿La felicitó? ¿La ignoró? ¿Le dio un ataque de celos? ¿Es broma? ¿Es broma? Pues bien, aquí es donde la información se vuelve un poco confusa. En las redes sociales, como saben, todo se magnifica y se distorsiona. Empezaron a circular rumores de que Can Yaman había reaccionado a la portada de Demet, algunos decían que le había dado me gusta en Instagram y luego lo había quitado rápidamente, otros afirmaban que había enviado un mensaje privado felicitándola, y otros incluso se inventaron que había dejado un comentario público, aunque este último era evidentemente falso. La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta de que Can Yaman haya reaccionado directamente a la portada de Demet. Ningún me gusta confirmado, ningún mensaje público, ninguna declaración oficial. Nada de nada. Entonces, ¿de dónde viene todo este revuelo? Pues de la imaginación colectiva de los fans, claro está. El fandom de Can y Demet es muy apasionado y siempre está buscando señales, pistas, cualquier indicio que sugiera que la llama entre ellos aún sigue viva. Y en este caso, la portada de Demet fue el catalizador perfecto para alimentar esas esperanzas. Pero seamos honestos, es probable que Can Yaman haya visto la portada de Demet. Al fin y al cabo son dos figuras públicas muy conocidas y la portada tuvo una gran repercusión mediática. Es difícil creer que Can haya estado completamente ajeno a ello. Lo que no sabemos es qué pensó al verla. Quizás la admiró en silencio, quizás sintió un poco de nostalgia, quizás simplemente pensó qué bien le queda ese vestido. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can y Demet es un misterio. Han pasado años desde Erkencikus y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras.
Demet se casó, y ahora se divorció. Khan también ha tenido sus relaciones. Pero la sombra de Erkencikus siempre estará presente, y la gente siempre se preguntará qué pasó realmente entre ellos. Es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con vidas privadas y sentimientos propios. No son personajes de una telenovela que están obligados a complacer nuestros deseos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca. Dicho esto, entiendo la fascinación que generan. Su química en pantalla era innegable y la idea de que dos personas tan guapas y talentosas pudieran estar juntas es muy atractiva. Pero debemos ser respetuosos y no alimentar rumores ni especulaciones sin fundamento. En resumen, reaccionó Khan Yaman a la portada de Demet. La respuesta oficial es no. No hay evidencia que lo demuestre. ¿Pero, la vio? Probablemente sí. ¿Qué pensó? Eso es un misterio que solo él conoce. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado un poco el panorama sobre este tema tan comentado. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores, basados en la información disponible en las redes sociales y en los medios de comunicación. No hay nada confirmado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan Yaman reaccionó a la portada de Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Siguen shippeando a Khan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Ciao ciao. *** profundizando en el misterio, Khan Yaman, Demet Özdemir y la portada que encendió la red ***. Mis chismosos favoritos. Sigamos desmenuzando este drama turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Ya les di el panorama general, pero ahora vamos a excavar un poquito más profundo. Vamos a convertirnos en verdaderos arqueólogos del salseo para intentar descifrar este jeroglífico amoroso. Para entender la magnitud de esta no reacción de Khan Yaman, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto de la relación, o no relación, entre estos dos titanes de la actuación turca. Como les dije, todo comenzó con Erkencikus, una comedia romántica que fue un auténtico fenómeno global. Khan y Demet interpretaban a Kandibit y Sanemaiden, dos personajes con una química explosiva, una conexión que traspasaba la pantalla y que enamoró a millones de espectadores. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la prensa rosa y los fans empezaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera algo más que amistad entre Khan y Demet. Los rumores se intensificaron con cada aparición pública, con cada entrevista, con cada foto accidental que se filtraba en las redes sociales. Recuerdo que en esa época las redes eran una locura. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, en busca de una prueba que confirmara su romance. Se crearon miles de cuentas dedicadas exclusivamente a Kandem, así los bautizaron cariñosamente, donde se compartían fotos, vídeos, edits y teorías conspirativas sobre su relación. Hubo momentos realmente épicos. Recuerdo una foto de Khan y Demet tomados de la mano en un aeropuerto, que se convirtió en viral en cuestión de minutos. Fue la histeria colectiva. Los fans estaban convencidos de que finalmente se había confirmado su romance. Sin embargo, ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir nada. Mantuvieron un silencio estratégico que alimentó aún más la especulación. Luego vinieron los rumores de celos, de peleas, de rupturas. Se decía que Khan era muy posesivo y que Demet no soportaba su control. Otros decían que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Un verdadero culebrón digno de una telenovela. Pero la realidad es que nunca supimos qué pasó realmente entre ellos. La serie terminó, ambos actores tomaron caminos separados y la llama de la esperanza de los fans se fue apagando lentamente. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que parecía sólida y estable. Khan, por su parte, también tuvo varias relaciones sentimentales, aunque ninguna tan mediática como la que se le atribuyó con Demet. Ahora, volvamos al presente.
Demet se divorció de Oğuzhan Koç hace poco, una noticia que sorprendió a muchos. Y como era de esperarse, los fans de Candem volvieron a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y en medio de todo este revuelo, aparece Demet en la portada de una revista de moda. Una portada espectacular, impecable, que la muestra como una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Una verdadera diosa turca. La portada, obviamente, se viralizó rápidamente. Y ahí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué pensó Can al ver a Demet en la portada? ¿La felicitó en privado? ¿Sintió celos? ¿Simplemente la ignoró? Como ya les dije, no hay ninguna evidencia concreta de que Can haya reaccionado directamente a la portada. Pero eso no impidió que los fans crearan sus propias teorías y fantasías. Algunos decían que Can le había dado me gusta a la foto en Instagram, pero que luego lo había quitado rápidamente para no levantar sospechas. Otros afirmaban que había enviado un mensaje privado felicitándola, pero que Demet no le había respondido. Y los más osados incluso se inventaron que Can había dejado un comentario público en la foto, elogiando la belleza de Demet. Pura invención, mis amores. ¿Pero por qué esta obsesión con la reacción de Can Yaman? ¿Por qué nos importa tanto lo que él piense o haga? Creo que la respuesta es simple, porque Can y Demet representan una fantasía, una idealización del amor perfecto. Su química en pantalla era tan fuerte que nos hizo creer que eran la pareja ideal. Nos enamoramos de sus personajes y proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en ellos. Y aunque la realidad sea diferente, seguimos aferrándonos a la idea de que tal vez, solo tal vez, Can y Demet están destinados a estar juntos. Además, la historia de Can y Demet tiene todos los ingredientes de un buen drama: amor, celos, rumores, secretos y un final incierto. Es una historia que nos engancha, que nos hace soñar, que nos hace creer en el poder del amor. Pero como siempre digo, hay que ser realistas. Can y Demet son personas reales, no personajes de una telenovela. Tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, sin tener que complacer nuestros deseos ni expectativas. Quizás cambió la portada de Demet y simplemente pensó que bien le queda ese vestido. Quizás sintió un poco de nostalgia al recordar los viejos tiempos. Quizás simplemente le dio igual. No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la historia de Can y Demet seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Su química en pantalla fue innegable y la idea de que dos personas tan guapas y talentosas pudieran estar juntas es muy atractiva. Pero debemos ser respetuosos y no alimentar rumores ni especulaciones sin fundamento. Debemos dejar que Can y Demet vivan sus vidas en paz y no proyectar nuestros propios deseos y fantasías en ellos. Así que, mis amores, hasta aquí mi análisis sobre la no reacción de Can Yaman a la portada de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado un poco el panorama. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores, basados en la información disponible en las redes sociales y en los medios de comunicación. No hay nada confirmado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman reaccionó a la portada de Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Siguen shippeando a Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Ciao, ciao. Asterisco asterisco más allá de la portada. El legado de Erkenci Kuş y el futuro de Can y Demet asterisco asterisco. Mis chismosos empedernidos. No podemos cerrar este capítulo sin hablar del legado que dejó Erkenci Kuş y de lo que el futuro podría depararles a Can y Demet, tanto individualmente como, quién sabe, juntos. Erkenci Kuş no fue solo una telenovela más. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que conectó a personas de diferentes países y culturas. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de los sueños, de una manera fresca, divertida y conmovedora.
Kaan y Demet, con su talento y carisma, lograron dar vida a dos personajes inolvidables. Kaan David, el fotógrafo aventurero y rebelde, y Sanne Maiden, la joven soñadora y creativa, se convirtieron en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. La serie también destacó por su estética impecable, sus paisajes espectaculares y su banda sonora pegadiza. Todo ello contribuyó a crear una atmósfera mágica y encantadora que cautivó a millones de espectadores. Pero más allá del éxito comercial, Erkenzicus dejó un legado importante en la industria televisiva turca. La serie abrió el camino a nuevas producciones que apostaban por la calidad, la originalidad y la innovación. Además, impulsó la carrera de muchos actores y actrices jóvenes, que encontraron en la serie una plataforma para darse a conocer. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkenzicus en las redes sociales. La serie generó un debate constante entre los fans, que analizaban cada episodio. O creaban teorías y compartían sus opiniones en diferentes plataformas. Los fans de Erkenzicus se convirtieron en una comunidad global, unida por el amor a la serie y a sus personajes. Se organizaron eventos, se crearon clubes de fans y se realizaron campañas para promover la serie en diferentes países. Y ahora, ¿qué depara el futuro para Kaan y Demet? Ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Kaan Yaman ha protagonizado varias series y películas de éxito, tanto en Turquía como en Italia. Además, ha incursionado en el mundo de la moda y ha trabajado como modelo para importantes marcas internacionales. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera como actriz y se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión turca. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Pero a pesar de sus éxitos individuales, muchos fans siguen soñando con la posibilidad de que Kaan y Demet vuelvan a trabajar juntos en algún momento. La idea de verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja que se ama, es muy atractiva para muchos. ¿Es posible una reconciliación profesional entre Kaan y Demet? La verdad es que no lo sabemos. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y proyectos en marcha. Además, su relación personal es un misterio. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y si Kaan y Demet estuvieran dispuestos a trabajar juntos de nuevo, estoy segura de que sería un éxito rotundo. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con el día en que vuelvan a unir sus caminos. Y por supuesto, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos en las redes sociales, en busca de una señal que nos indique que la llama entre ellos aún sigue viva. ¡Ay, el chisme turco que nunca nos abandona! Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la no reacción de Kaan Yaman a la portada de Demet Özdemir, el legado de Erkenzicus y el futuro de estos dos talentosos actores. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores, basados en la información disponible en las redes sociales y en los medios de comunicación. No hay nada confirmado. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kaan Yaman reaccionó a la portada de Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Siguen shippeando a Kaan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Ciao, ciao. Y que el chisme turco los acompañe.